¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición poder llegar nuevamente hasta sus hogares o donde quiera que estén. Pues es una bendición poder ir con la bendita palabra de Dios. Sé que los va a edificar y esto es lo que estamos orando y esto es lo que creemos y es lo que queremos. Que tu vida espiritual sea bendecida, sea edificada y puedas tener un avance espiritual. De hecho, estuvimos ministrando en el estudio pasado sobre algunos pasos importantísimos para que la vida del cristiano llegue a una madurez como la que Dios quiere. Y estuvimos viendo el nacimiento, estuvimos viendo y dijimos que en el nacimiento es cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estuvimos viendo la etapa de niñez normal y niñez que no es normal. ¿Cuál es la normal? Cuando el niño necesita ser alimentado por su leche y por sus cosas así para crecer. Pero cuando alguien no pasa de esa niñez y tiene muchos años y mucho tiempo, dijimos que eso ya no es normal, lo cual le ha pasado a muchos cristianos. Sigue siendo niño todo el tiempo y todo el tiempo sigue siendo confundido y todo el tiempo sigue cuestionando la palabra y todo el tiempo sigue preguntando por qué se hace esto, por qué no se hace lo otro, y todo el tiempo sigue en eso hasta que el enemigo puede y lo confunde y lo saca y lo aparta del Señor. Entonces, qué importante. Me había quedado sobre el paso número 3. El paso número 3 después de la niñez dice que es el crecimiento normal. Un crecimiento normal. Va estirándose, va tomando estatura, va fortaleciéndose sus sentidos, su mente va comprendiendo muchas cosas que antes no entendía. Eso es lo normal. Ahora, no te olvides que lo que estoy ministrando es en el sentido espiritual. ¿Cómo se crece en el sentido espiritual? Podría mencionarte muchas cosas, cómo se crece en el sentido espiritual, pero la idea no es mencionarte tantas cosas como se crece, pero sí, por lo menos quiero darte alguna base importante. Se crece por el conocimiento bíblico. Ese es el alimento espiritual. Por esto es que si has llevado una secuencia de mis enseñanzas, notarás que me he dedicado a enseñar la palabra, a enseñar doctrina, a que tengas cuidado sobre las falsas enseñanzas. Me he dedicado a esto. ¿Por qué? Porque la única manera como el cristiano puede ser nutrido, puedes tener un crecimiento normal, es alimentándonos de la palabra de Dios, por supuesto. No solamente escuchando 15, 20 minutos de palabra. Tu deber, tu responsabilidad es estudiar la palabra, es leer la palabra, es orarle al Señor para cuando no entiendes algo, que el Señor te dé ese entendimiento, que puedas buscar a tus tutores, a tus consejeros, a tus maestros espirituales, a tus pastores, para que si no entiendes algo, para que ellos te expliquen y te enseñen sobre qué está hablando la palabra. Muy bien, entonces, se crece por el conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 1 y versículo 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. ¿Qué oyeron? Oyeron el crecimiento, oyeron la fe de los hermanos de la iglesia de Colosa, oyeron cómo ellos eran diligentes, cómo ellos eran entendidos en muchas cosas, cómo tenían un espíritu de servicio. Entonces, Pablo dice desde el día que oímos cómo ellos estaban avanzando, cómo estaban creciendo. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Nota, agradándole en todo
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí vamos avanzando, ahí vamos madurando, ahí vamos aprendiendo. Como decía antes, no importa. No puedes decir, bueno, yo tengo 100 años o 50 años o 40 años o yo qué sé en el Evangelio. Aquí lo importante es qué has aprendido. Aquí lo importante es qué frutos estás llevando. Porque esto es lo que el Señor Jesús buscó. Frutos en el hombre. Y Él decía que deberían de llevar fruto, todo árbol, todo pámpano que lleve fruto. Esto fue lo que el Señor buscó y es lo que sigue buscando. No son los años, no es el tiempo, no es de qué familia vienes. Aquí lo importante es realmente he llevado en un proceso normal como el que Dios quiere. ¿Hasta dónde he alcanzado el conocimiento de Dios? ¿Hasta dónde le estoy sirviendo? Esto es lo importante. Esto es lo necesario. Le hablo la palabra a alguien, lo evangelizo, le doy mi testimonio, aprovecho la oportunidad que Dios me presenta. Esto es lo que cuenta. Realmente el Señor Jesucristo dijo que el árbol se iba a conocer por sus frutos. No porque está verde, no porque está frondoso, no porque tiene muchas hojas, no. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente nos va a conocer a nosotros por los frutos que estamos dando, no por lo que nosotros digamos. Porque el ser humano puede decir muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que está dando? ¿Es su fruto? Muy bien, entonces aquí hemos leído que el apóstol Pablo dice que sigan creciendo por el conocimiento de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué importante. Te estoy hablando con la palabra, te estoy hablando bíblicamente. El crecimiento espiritual se va a dar por el conocimiento. Por la palabra, dice Pedro, creced. Por el conocimiento, por la fe, por la palabra de Dios. Por esto que ahora estás escuchando, esta palabra. Esto es sumamente importante. Y ya cuando has crecido, entonces viene otro punto. Viene otro paso. Y ese paso se llama madurez espiritual. Qué bueno. Para llegar a una madurez espiritual, un cristiano no es de la noche a la mañana. No es que hoy recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal y mañana tiene una madurez espiritual. No es posible. Hay procesos y hay pasos normales como la vida natural. Se lleva un tiempo. Se lleva estos pasos. Pero qué bueno. Porque cada etapa de la vida espiritual es una bendición. El nacimiento es una bendición. El nacimiento espiritual es una bendición. Cuando se recibe al Señor Jesucristo como el Salvador personal, es tremendo, es un gozo. Está en su primer amor el hermano y habla a las personas y llora y canta y adora al Señor y lee la palabra y no quiere salir de la casa de Dios y a todo mundo le cuenta. ¿Por qué? Porque es un paso, es un proceso maravilloso. El otro paso de niñez también es maravilloso. Es un niño que está creciendo, que está siendo alimentado y se llena de gozo y de bendición porque está descubriendo cosas nuevas en la vida del Evangelio. Hay secretos, hay bendiciones que está aprendiendo. Ese es otro paso. Luego decíamos que viene el paso del crecimiento. El crecimiento es importante también. Ahora, este otro paso, que es el punto número 4, es cuando se llega a la madurez espiritual.
significa llegar a la madurez espiritual? Bueno, número uno, cuando una persona, un cristiano, ha llegado a una madurez espiritual, sabe discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Sabe discernir ya. No se come cualquier cosa, cualquier enseñanza falsa, cualquier mala doctrina, porque sabe discernir. No es cualquiera el que lo va a confundir, no es cualquiera el que lo va a mover de su convicción, de la enseñanza, porque ya ha alcanzado una madurez espiritual. Aunque el enemigo se transfigure como ángel de luz, no va a ser movido, porque ha alcanzado una madurez espiritual. No es a cualquiera que le va a decir: ay, sí, yo comparto con usted, qué bueno, es que por todos lados y en todas partes está Dios y todos somos lo mismo, no importa lo que usted crea, no importa lo que usted diga. No es cierto. Sí importa lo que diga, sí importa lo que cree, sí importa lo que predica. Y por esto es que Juan en cierto momento le dijo a la iglesia: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, al tal, dice, no lo recibáis en casa, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. ¡Qué tremendo! Pero para llegar a esto, tiene que llegar a una madurez. Sabe discernir. Juan dice en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¡Qué tremendo! Ya sabe discernir, ya sabe entender con qué espíritu se le presenta a una persona, ya sabe por qué le están hablando así, ya sabe por qué le están haciendo cierta pregunta, sabe conocer si es una pregunta para aprender, si es una pregunta capciosa, si es una pregunta con doble sentido, ya sabe entender, porque ha alcanzado madurez espiritual. ¡Qué bueno! Ya cuando un cristiano llega a esta etapa es una bendición. Casi podemos decir que es una garantía para su vida espiritual. No, ya pasó ciertas etapas. Dice, ¿qué más nos enseña cuando un cristiano ya entró en una etapa de madurez? Además de que tiene discernimiento, entiende la sabiduría espiritual. No cuestiona ya muchas cosas, sino dice: ¿y pero por qué hacen esto? ¿O por qué piden aquello? ¿O por qué no hacen tal cosa? ¿O por qué? No. Deja de cuestionar las cosas que son del espíritu, porque alcanzó la madurez espiritual y ya él o ella hablan el mismo lenguaje espiritual. Pueden entender, pueden comprender. Cuando se dice vamos a ayunar, cuando se dice vamos a orar, cuando se dice vamos a vigilar, cuando se dice vamos a adorar, cuando se dice vamos a ofrendar, cuando se dice vamos a diezmar, cuando se dice, no se cuestiona tanto, porque es un cristiano que ha alcanzado madurez espiritual. Estamos orando y estamos clamando a Dios para que todo el proceso del cristiano, del Hijo de Dios, sea en este sistema, en esta dirección normal. Nota que importantísimo. Se va perfeccionando, entiende la sabiduría espiritual. Pablo, el apóstol, en 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 6 dijo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es que sea mala la sabiduría de este siglo, todo lo contrario. Puedes avanzar, puedes crecer en lo de este siglo, en lo de esta vida. Bueno, pero aquí el apóstol Pablo está hablando sobre la sabiduría espiritual, sobre la que permanece. Mucha de la sabiduría humana, y podría decir que toda la sabiduría humana, cuando el Señor venga, prácticamente ya eso desaparecerá, mas la sabiduría espiritual continuará, porque el reino es espiritual, no material. Entonces, esto es sumamente importante y necesario para tu vida. Posiblemente en un próximo mensaje, un próximo miércoles, voy a continuar hablándote sobre otro proceso que sigue de la madurez espiritual, porque después de la madurez espiritual viene ya una preparación más profunda, más diría yo, más despacio, más dedicada, porque ya es cuando se va a enviar a predicar, a enviar a servirle al Señor. Pero eso será en una próxima enseñanza. Pues todo es importante. Por hoy, síguenos en nuestras redes sociales, lo que aparece ahí en la pantalla. Invita a tus amigos, a tus vecinos, mándales la palabra, mándales el mensaje. De esa manera vas a contribuir a predicar el Evangelio. Voy a orar por ti, para que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que Dios pueda concederte ese privilegio de llegar paso a paso en esta bendición. Tú eres el único que puedes hacer una evaluación, como decía al principio, y decir, bueno, estoy en este paso, me quedé aquí como recién nacido, o estoy en el paso de niño espiritual normal, o estoy en el paso de que me quedé como niño, que no es normal lo que está pasando en mí, o estoy creciendo espiritualmente, o no estoy creciendo espiritualmente, me quedé estancado. Bueno, tú mismo es el que sabes hacer esto. Esta enseñanza y esta palabra es como un termómetro que va a medir nuestra vida espiritual. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mi hermano y a mi hermana y ayúdalo, Señor, para que pueda entender y pueda comprender esta palabra, y que esta palabra lo pueda hacer avanzar, lo pueda hacer madurar, lo pueda perfeccionarse en el conocimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo programa, si el Señor así lo permite.